Antes de que deshaga el hilo de esta historia, que es la mía, te pido que te acomodes. Hay un dicho en mi pueblo que dice que las mejores historias son como un buen bordado. Empiezan con un nudo fuerte y terminan con un remate perfecto, y lo que está en medio es la vida en toda su complejidad y color. Si es tu primera vez aquí, escuchando las memorias de una vieja, considera quedarte. Suscríbete al canal, pues cada vida tiene un bordado único, y el mío, te lo aseguro, tiene nudos que ni te imaginas. Ahora, acerca una silla, déjame servirte un café y contarte cómo el silencio de 40 años puede romperse por el sonido de una única verdad. El olor a café recién hecho siempre fue para mí el olor del recomienzo, el aroma que prometía un nuevo día, una nueva oportunidad. Pero aquel martes, el vapor que subía de mi cafetera de barro parecía cargar con el peso de un funeral. El aire de mi cocina, generalmente lleno del sonido de los pájaros de afuera o de la radio tocando viejas canciones de amor, estaba denso, inmóvil. Era un silencio de capilla, un silencio que precede al veredicto. Alejandro, mi marido desde hacía 44 años, se sentó a la mesa de madera que él mismo había lijado y barnizado cuando éramos jóvenes. Sus manos, gruesas y marcadas por el trabajo, reposaban sobre el mantel bordado, el mismo que yo había tardado meses en terminar. Miraba su reflejo distorsionado en la cuchara de plata, evitando mi mirada. Al otro lado de la mesa, Lupita, su mejor amiga, la mujer a la que yo había llamado hermana, se ajustaba las gafas en la nariz, con un nerviosismo que intentaba, sin éxito, disimular con una sonrisa forzada. Serví 3 tazas, la mía, negra y amarga, la de él, con 2 cucharadas de azúcar, como siempre, la de ella, con un chorrito de leche, como le gustaba. Coloqué las tazas en la mesa, con una firmeza que no sentía en mis manos desde hacía años. El tintineo de la cerámica contra la madera fue el único sonido que rompió la quietud. Me miraron, esperando que dijera algo, tal vez sobre el clima, sobre el hijo de una vecina que se había casado. Esperaban la rutina, la normalidad que yo había sostenido con uñas y dientes durante toda una vida. Pero la normalidad había muerto para mí 3 días antes, en el mercado, escondida detrás de un puesto de chiles secos. Respiré hondo. El aire parecía arañarme la garganta. Mis ojos, viejos y cansados, encontraron primero los de Alejandro, ojos marrones que un día me prometieron el mundo y que con el tiempo aprendieron a esconder galaxias enteras de secretos. Después, miré a Lupita. Sus ojos verdes, siempre tan llenos de una falsa compasión, hoy parpadeaban rápidamente, como los de un animal asustado. Lo sé, mi voz salió baja, pero cortó el silencio como una navaja. No fue un grito, no fue una acusación, fue una declaración, un punto final. Alejandro levantó la cabeza. ¿Saber qué, Socorro? ¿Qué te pasa? Su voz cargaba esa impaciencia paternalista que usaba siempre que yo osaba salirme del guión que él había escrito para mí. Lupita forzó una risa, un sonido agudo y desagradable. «Ay, Coco, nos estás asustando. ¿Qué broma es esta?» Yo no sonreí, solo mantuve mi mirada fija en ellos, uno a la vez. El poder, por primera vez en décadas, estaba conmigo. El conocimiento era mío, el dolor también, pero el dolor, descubrí, podía transformarse en fuerza. Celo de la cicatriz, continué, mi voz todavía un susurro. Esa pequeña, en forma de media luna, justo debajo de mi hombro izquierdo. La que me hice cuando me caí del guayabo a los 7 años. El rostro de Alejandro palideció. Él sabía que nadie en el mundo, aparte de él y mi difunta madre, conocía la historia de esa cicatriz. Yo nunca la mostraba, siempre la cubría, una pequeña imperfección que guardaba como un secreto de infancia. Mis ojos se volvieron hacia Lupita. Sé que tú lo sabes, y sé que fue él quien te lo contó. La sonrisa de Lupita se marchitó, desapareciendo de sus labios como si nunca hubiera existido. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El aire en la cocina se volvió irrespirable. Yo no estaba exponiendo una aventura amorosa. Estaba exponiendo algo mucho más profundo, más perverso, la violación de mi alma, pedazo a pedazo, confidencia por confidencia, secreto por secreto. En aquel momento, sentada en mi propia mesa, en mi propia casa, me sentí una completa extraña, una exposición en un museo particular para una audiencia de una sola persona, y el curador era el hombre que dormía a mi lado. «Lo sé todo», repetí, y esta vez mi voz no tembló. «Y por eso esta es la última vez que los 3 tomamos café juntos en esta casa.
Mi nombre es Socorro Hernández, pero desde que tengo uso de razón, soy Coco. Nací en Santa María del Tule, un pueblo en los alrededores de Oaxaca, famoso por su árbol gigantesco y sus tradiciones tercas. Fui la tercera de 5 hijas, criada en una modesta casa de adobe con un patio central donde mi madre tendía los hilos de colores a secar al sol. Ella era tejedora, y sus manos, ágiles y precisas, transformaban simples hilos de lana en tapetes que contaban historias de nuestros ancestros zapotecas. Yo, sin embargo, me enamoré de las líneas, no de la lana, de las agujas finas, no de los telares pesados. A los 6 años, ya remendaba la ropa de mis muñecos de trapo, con una habilidad que sorprendía a todos. La costura era mi lenguaje, mi forma de poner orden en el caos. Con una aguja y un carrete de hilo, podía unir lo que estaba roto, crear belleza a partir de un trozo de tela liso, dar forma a lo que no tenía forma. Crecí en un mundo donde el destino de una mujer era claro y recto como una costura bien hecha. Aprender los oficios de la casa, casarse con un buen hombre, tener hijos y cuidar de la familia. Los sueños eran un lujo que no cabía en nuestra rutina. Mis sueños eran pequeños, secretos, bordados en los dobladillos de los vestidos que creaba para mí. Soñaba con tener mi propia tienda de costura, un lugar con ventanas grandes y un letrero de madera con mi nombre pintado en letras elegantes. Conocí a Alejandro en una vela, una de las fiestas tradicionales de nuestra región. Él era de un pueblo vecino, alto, de hombros anchos y una sonrisa que parecía iluminar la noche. Era carpintero, y sus manos, a diferencia de las de los otros muchachos, eran firmes y cuidadosas. Cuando me sacó a bailar, sentí que sus manos no me sujetaban, sino que me amparaban. Hablaba poco, pero sus ojos decían mucho, o al menos, eso era lo que yo, una muchacha de 17 años, creía. Fuimos novios 1 año, siempre bajo la mirada vigilante de mis tías. Nuestros encuentros eran paseos por la plaza, conversaciones en el portón de casa. Él me traía flores silvestres y pequeños objetos de madera que él mismo tallaba, un pájaro, una flor, un corazón, y yo, a cambio, bordaba sus iniciales en sus pañuelos. Era un cortejo a la antigua, lleno de reglas no dichas y promesas silenciosas. Cuando me pidió en matrimonio, mi padre consintió sin dudar. Alejandro era un hombre trabajador, de buena familia, respetado. ¿Qué más podía desear una muchacha de pueblo? Aquel día, guardé mis pequeños sueños de tener una tienda en una cajita de madera, la misma donde guardaba mis agujas e hilos más preciados. El sueño, ahora, era él. Era construir una vida a su lado, llenar nuestra casa de hijos y del olor a pan recién hecho. Nos casamos en una pequeña iglesia encalada de blanco. Yo misma hice mi vestido, un modelo sencillo de algodón, pero con un bordado de flores diminutas en el cuello y los puños que tardó semanas en completarse. Aquel día, al decir sí, creí que estaba uniendo mi tejido al suyo, creando una pieza única e inseparable. No sabía que, en un matrimonio, a veces, uno de los hilos se desgasta, se vuelve invisible, pero sigue ahí, sosteniéndolo todo, hasta el día en que se rompe. Los primeros años fueron como el inicio de un bordado, llenos de entusiasmo y colores vivos. Construimos nuestra casa, tuvimos nuestro primer hijo, Mateo, luego vinieron Elena y el menor, Javier. Alejandro trabajaba duro, y yo transformé nuestra casa en un hogar. Las paredes olían a comino y cilantro, la ropa estaba siempre limpia y planchada, y mi máquina de coser cantaba hasta altas horas de la noche, haciendo pequeños arreglos para los vecinos para ayudar con los gastos. Yo era feliz, o, al menos, estaba demasiado ocupada para preguntarme si lo era. Lupita entró en nuestras vidas como una brisa suave de fin de tarde, de esas que uno ni nota, pero que, cuando te das cuenta, ya ha cambiado la temperatura del ambiente. Ella y su marido, un vendedor de repuestos de coche, se mudaron a la casa de al lado unos 5 años después de nuestra boda. Era vibrante, parlanchina, todo lo contrario a mí. Tenía el pelo oscuro y largo que siempre llevaba suelto, y una risa fuerte que resonaba por la calle. Al principio, la admiré. Tenía una confianza que yo nunca poseí. Llegaba a mi puerta sin avisar, trayendo un trozo de pastel o un chisme fresco del centro del pueblo. «Ay, Coco, tienes que salir más de esa máquina de coser. La vida pasa ahí fuera», decía, gesticulando con sus manos llenas de anillos de plata. Alejandro, que siempre fue un hombre de pocas palabras conmigo, parecía soltarse cerca de ella. Compartían un sentido del humor que yo no entendía,
Intercambiaban chistes e historias sobre gente que yo no conocía. El marido de Lupita viajaba mucho, así que ella pasaba mucho tiempo sola. Naturalmente, empezó a frecuentar nuestra casa con más asiduidad. «Lupita va a venir a cenar», anunciaba Alejandro, ya de camino a la puerta. No era una pregunta, era un hecho. Y yo, la buena esposa, ponía un plato más en la mesa, estiraba la sopa, sonreía y servía. Se convirtió en una presencia constante. Si Mateo se enfermaba, era Lupita quien aparecía con un té de hierbas que su abuela le había enseñado. Si yo estaba abrumada con las costuras, ella se ofrecía a vigilar a los niños en el patio. Se insertó en el tejido de nuestra familia de una forma tan sutil y eficiente que no vi las puntadas formándose. La veía como una ayuda, una amiga, una hermana. Mi hermana, así me llamaba, abrazándome con fuerza. Recuerdo una tarde en que estaba frustrada con un bordado complejo. Los hilos no se asentaban, el dibujo parecía torcido. Lupita se sentó a mi lado, me trajo un vaso de horchata y dijo: «A veces, Coco, hay que mirar el trabajo desde lejos para ver dónde está el error. Estás demasiado cerca, no puedes ver el patrón». En aquel momento, me pareció un consejo sabio. Hoy, veo la cruel ironía en sus palabras. Estaba demasiado cerca de mi propia vida para ver el patrón de engaño que se formaba justo debajo de mis narices. Ella y Alejandro desarrollaron una rutina. Los domingos, mientras yo preparaba el almuerzo, los dos se sentaban en el porche, él leyendo el periódico, ella haciendo comentarios ácidos sobre las noticias. Hablaban de política, de los negocios de él, de planes para el futuro, asuntos que él rara vez discutía conmigo. A Coco no le interesan esas cosas. Ella vive en su mundo, el de los hilos y las telas, dijo una vez, cuando intenté participar en la conversación. No fue con maldad, fue con la certeza de quien define el lugar del otro. Y yo, en silencio, volví a la cocina, aceptando mi lugar. La amistad de ellos se solidificó. Se convirtió en una institución en nuestro pequeño círculo social. Alejandro y su fiel escudera, Lupita, decían los vecinos, con una sonrisa. Nadie veía maldad. Eran solo buenos amigos. A la esposa de él no le importaba. El marido de ella viajaba. ¿Y yo? Yo era la esposa comprensiva, la amiga que abría las puertas de casa. Yo era la base sobre la que se equilibraba esa amistad, la base ciega y silenciosa. Los años pasaron como las estaciones en Oaxaca, la estación seca, larga y polvorienta, y la estación de lluvias, que llegaba con la promesa de alivio y renovación. Mis hijos crecieron, sus voces y risas llenando cada rincón de la casa, y luego, uno a uno, se fueron para construir sus propias vidas en la ciudad. Mateo se hizo ingeniero, Elena, maestra, Javier, el más joven, abrió un pequeño restaurante. La casa, antes un lugar de movimiento y sonido, se fue vaciando lentamente, hasta que solo quedó el eco. Fue en ese silencio que empecé a notar la profundidad de la distancia entre Alejandro y yo. No era una distancia física. Dormíamos en la misma cama, comíamos en la misma mesa. Era una distancia de alma. Nuestras conversaciones se volvieron puramente funcionales. Hay que cosechar el maíz. Llegó la factura de la luz. El hijo de la vecina se va a casar. Las palabras que un día construyeron puentes entre nosotros, ahora solo servían para mantener la estructura en pie, una estructura hueca por dentro. Él llegaba del trabajo, se duchaba, se sentaba en su sillón favorito y encendía la televisión. Yo me sentaba en mi mecedora, con mi cesto de costura en el regazo, y el sonido del televisor llenaba el vacío. A veces, intentaba iniciar una conversación sobre algo que había leído, sobre un recuerdo de nuestra juventud. Él respondía con monosílabos, sus ojos fijos en la pantalla. Sí, no, ajá. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. El silencio era menos doloroso que la indiferencia. La costura se convirtió en mi refugio, mi diálogo. En cada puntada, depositaba una palabra no dicha, un sentimiento no expresado. Mis bordados se volvieron más complejos, más llenos de detalles. Creaba paisajes enteros en trozos de lino, campos de cempasúchil, colibríes besando flores, noches estrelladas sobre las montañas de Oaxaca. Eran mundos donde yo tenía el control, donde la belleza y la armonía eran posibles. En ese vacío, la presencia de Lupita se hizo aún más prominente. Ella era la banda sonora de la vida de Alejandro. Era a ella a quien llamaba cuando cerraba un buen negocio. Era con ella con quien se desahogaba cuando un empleado lo irritaba. Yo oía fragmentos de las conversaciones telefónicas,
risas que ya no compartía conmigo. Recuerdo mi 50º cumpleaños. Mis hijos vinieron de la ciudad, prepararon una fiesta sorpresa. Fue un día feliz, ruidoso, lleno de vida. Por la noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a su estado normal de quietud, Alejandro me entregó un pequeño paquete. Dentro, había un par de aretes de plata. Eran bonitos, pero no eran mi estilo. Le di las gracias, un beso en la mejilla, y me los puse. Al día siguiente, vi a Lupita usando un collar que combinaba perfectamente con mis aretes. Alejandro me ayudó a elegirlo, dijo, sonriendo, al notar mi mirada. Tiene tan buen gusto, ¿verdad? En ese momento, una pequeña aguja de hielo me perforó el corazón. No eran celos, era una sensación de anulación. Ya no era la persona que mejor lo conocía. Ya no era la destinataria de sus pensamientos, de sus gustos, de sus elecciones. Era la mujer que lavaba su ropa y preparaba su comida. La otra, la amiga, era la mujer que habitaba su mente. Seguí sonriendo, sirviendo el café, remendando los calcetines. Era lo que hacían las mujeres de mi generación. No hacíamos ruido, nos tragábamos el dolor y lo transformábamos en un silencio resignado, un callo en el alma. El matrimonio continuaba, la casa seguía en pie, pero por dentro, los cimientos se estaban pudriendo, minados por la ausencia, por la indiferencia y por una amistad que era mucho más de lo que parecía. La vida se asentó en una rutina tan predecible como el amanecer y el atardecer. Me despertaba antes de que cantara el gallo, preparaba el café y los chilaquiles para Alejandro. Él comía en silencio, leyendo el periódico. Yo limpiaba la cocina, cuidaba de mi pequeña huerta en el fondo y luego me sentaba ante mi máquina de coser. El zumbido de la máquina era mi compañero constante. Era el sonido de mi trabajo, de mi dignidad. Los vecinos me veían como un ejemplo. Doña Coco, siempre tan trabajadora, tan dedicada. Veían la superficie bien cosida de mi vida, la casa limpia, el marido respetado, los hijos bien criados. Nadie veía los remiendos, los hilvanes sueltos, el tejido raído por dentro. Alejandro envejecía. Su pelo se volvió canoso en las sienes y pequeñas arrugas se formaron alrededor de sus ojos. Se volvió más callado, más inmerso en sus propios pensamientos. Su carpintería prosperó y se convirtió en una figura importante en el pueblo, un hombre al que los demás pedían consejo. En público, siempre se refería a mí con respeto. «Mi socorro», decía, poniendo la mano en mi hombro. El gesto era para los demás. Para mí, era solo un toque frío, una costumbre. Lupita también envejecía, pero luchaba contra ello con uñas y dientes. Se teñía el pelo, usaba ropa de colores y mantenía la misma risa fuerte. Su marido falleció de un infarto, y ella, en lugar de aislarse, se hizo aún más presente en nuestra vida. Era natural, era viuda, estaba sola. Nosotros éramos sus amigos más cercanos. Era nuestro deber cuidarla. Pasaba las tardes en mi casa, sentada en la mecedora junto a la mía, mientras yo cosía. Me contaba las novedades, los chismes, las intrigas del pueblo. Yo escuchaba, asintiendo con la cabeza, ofreciendo comentarios vagos. Mi mente estaba centrada en mis puntadas, en la tensión del hilo, en la precisión de la aguja. Sus palabras eran como el zumbido de un mosquito, irritante, pero distante. «Deberías descansar más, Coco», me decía, con un tono de falsa preocupación. «Trabajas demasiado. Alejandro se preocupa por ti. Me dijo el otro día que te duele la espalda por la noche». Yo dejaba de coser por un instante. Me dolía la espalda, sí, pero nunca me había quejado de ello con Alejandro. Me quejaba para mis adentros, en silencio, mientras intentaba encontrar una posición cómoda en la cama. ¿Cómo lo sabía él? ¿Y por qué se lo contaría a ella y no me lo diría directamente a mí? Apartaba el pensamiento. Debe haberme oído quejarme, pensaba. La mente humana es experta en encontrar explicaciones que nos permitan seguir viviendo en la mentira que hemos construido. Los aniversarios de boda iban y venían. En nuestro 40º aniversario, nuestros hijos organizaron una gran fiesta en el patio de casa. Hubo música, comida y mucha gente. Alejandro dio un discurso. Habló de nuestro viaje, de los desafíos, de la familia que construimos. Me llamó el pilar silencioso de su vida. Todos aplaudieron. Yo sonreí, agradecí, pero la palabra silencioso resonó en mi mente. Yo no era silenciosa por naturaleza. Fui silenciada, por la rutina, por las expectativas, por un hombre que prefería confesar sus pensamientos a otra mujer. Aquella noche,
Después de que todos se fueran, mientras lavaba la montaña de platos, Lupita entró en la cocina. Me abrazó por la espalda. Fue una fiesta preciosa, hermana. Ustedes dos son un ejemplo. Alejandro estaba tan emocionado. Me dijo que a veces se siente culpable por no darte la atención que mereces. Tiene un corazón tan bueno. Me puse rígida bajo su tacto. Sus palabras, que debían ser un consuelo, sonaron como una violación. Él le confesaba su culpa a ella. La usaba como intermediaria de sus sentimientos por mí. Yo ya no era su esposa. Era un asunto a discutir con la mejor amiga. Me aparté de su abrazo con suavidad, tomé un paño de cocina y seguí secando los platos, en silencio, siendo el pilar que todos esperaban que fuera. La primera grieta de verdad, la primera que no pude ignorar o remendar con una excusa conveniente, apareció en una tarde lluviosa de agosto. La lluvia en Oaxaca es todo un acontecimiento. El cielo se oscurece de repente, el viento aúlla, y luego el agua se desploma, lavando el polvo de las calles y llenando el aire con el olor a tierra mojada. Siempre he tenido un miedo irracional a los truenos, un miedo infantil que nunca logré superar. Desde pequeña, cuando empezaba la tormenta, me acurrucaba en un rincón, tapándome los oídos. Alejandro lo sabía. En los primeros años de matrimonio, me abrazaba durante las tormentas, diciéndome que todo estaba bien, que él estaba allí. Con el tiempo, los abrazos cesaron, reemplazados por un «No seas tonta, socorro, es solo lluvia». Aquella tarde, se formó una tormenta particularmente violenta. Los relámpagos cortaban el cielo, y los truenos parecían hacer temblar la casa. Yo estaba en la sala, intentando concentrarme en un bordado, pero mis manos temblaban. Alejandro no estaba en casa. Había ido a la ciudad a resolver un problema con un proveedor. El teléfono sonó. El sonido agudo me sobresaltó. Era Lupita. «¿Coco? ¿Está todo bien por ahí? Vi la tormenta y me acordé de ti», dijo ella, su voz llena de una solicitud que me pareció extraña. «Estoy bien, Lupita. Solo un poco asustada, como siempre», admití, intentando mantener la voz firme. «Ah, lo sé. Alejandro me contó que siempre encoges los dedos de los pies con fuerza dentro de los zapatos cuando tienes miedo. Le parece gracioso, pero de una manera cariñosa. Dijo que es como si intentaras agarrarte al suelo». Mi corazón se detuvo. El sonido del trueno afuera fue ahogado por el rugido en mis oídos. Encoger los dedos de los pies. Era un tic nervioso, un movimiento involuntario, un secreto que apenas me admitía a mí misma. Lo hacía debajo de las sábanas, dentro de mis zapatos cerrados. Era algo tan íntimo, tan mío, tan invisible. ¿Cómo podía saberlo ella? ¿Cómo pudo él contárselo? No era una información cualquiera. No era sobre mi dolor de espalda o mi comida favorita. Era un detalle de mi vulnerabilidad más profunda. Un detalle que él observó, registró, y luego le ofreció a ella, como si fuera una anécdota divertida, una pequeña curiosidad sobre la esposa rara que tenía en casa. «¿Coco? ¿Estás ahí?» La voz de Lupita sonó lejana. Estoy aquí», tartamudeé. La línea se oye mal por la lluvia. Tengo que colgar. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé parada en medio de la sala, el bordado olvidado en mi regazo. La casa parecía haberse encogido a mi alrededor. Me sentí desnuda, expuesta. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que se formaba dentro de mí. Por primera vez, la duda no era una pequeña aguja, sino un cuchillo que se clavaba en mi pecho. Cuando Alejandro llegó, horas después, la lluvia ya había pasado. Me encontró sentada en la oscuridad, en la misma silla. «¿Por qué no encendiste la luz?», preguntó, su voz neutra. «Estaba pensando», respondí, mi voz igualmente sin emoción. «¿Pensando en qué?». Lo miré fijamente. Quería gritar. Quería preguntarle cómo se atrevía a desnudarme así ante otra mujer. Quería arrojarle a la cara cada secreto mío que él había convertido en charla trivial. Pero no dije nada. La costumbre del silencio era demasiado fuerte. Además, ¿qué prueba tenía? Solo su palabra. Él lo negaría. Diría que ella estaba inventando, que yo estaba imaginando cosas. Me llamaría loca, celosa. Así que me levanté, encendí la luz y fui a la cocina a preparar la cena. Pero algo se había roto aquella tarde. Una grieta fina, casi invisible, pero profunda. Y supe, con una certeza aterradora, que nunca más se cerraría. Después de aquella llamada, empecé a observar. Antes, veía la amistad de Alejandro y Lupita como parte del paisaje de mi vida. Algo que siempre había estado ahí, como la montaña que se veía desde nuestra ventana. Ahora,
La examinaba con la mirada crítica de una costurera buscando un fallo en la tela, y empecé a encontrar fallos por todas partes. Empecé a prestar atención a sus conversaciones, no de forma obvia, sino con los oídos de quien cose en silencio en un rincón de la sala. Noté cómo los temas cambiaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Noté las miradas cómplices que intercambiaban por encima de mi cabeza, los pequeños chistes internos que me excluían. Una noche, estábamos cenando, y Lupita estaba con nosotros, como de costumbre. Había pasado el día haciendo mole, un plato complejo que exige horas de dedicación. Estaba orgullosa del resultado. «Está delicioso, Coco», dijo Alejandro, sirviéndose una segunda porción. «Pero le pusiste un poco menos de chocolate esta vez, ¿verdad? Quedó con ese toque amargo que intentaste hacer la Navidad pasada, y no salió bien. Esta vez, acertaste de lleno». Lo miré, sorprendida. Era verdad. Había ajustado la receta, un pequeño secreto mío. Me alegré de que lo notara, pero entonces Lupita se rió. «Ah, qué bueno que funcionó. Alejandro me estaba diciendo el otro día que estaba preocupado. Dijo que te frustraste tanto la última vez que casi lloraste en la cocina». Se sintió mal por no saber cómo ayudar. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. La comida perdió el sabor. La escena de la Navidad pasada volvió a mi mente. Sí, me había frustrado. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las sequé rápidamente, antes de que alguien viera. Estaba sola en la cocina, o eso pensaba. Debió verme por el rabillo del ojo, desde la puerta, y en lugar de entrar, de preguntarme qué pasaba, guardó la imagen de mi debilidad y se la entregó a ella, para que pudieran discutir mi frustración, mi incapacidad, mi sensibilidad, para que ella pudiera ofrecerme su falsa simpatía, basada en información robada. Yo no casi lloré, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Solo estaba cansada. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Alejandro me miró a mí y luego a Lupita, una arruga de irritación en su frente. «Fue solo un comentario, Socorro. No tienes que ser tan sensible». Sensible. Esa era la palabra que usaba para menospreciarme, para invalidar mis sentimientos. Yo no era sensible. Estaba siendo diseccionada en mi propia casa, y esperaban que sonriera y agradeciera la atención. A partir de ese día, empecé a tejer un plan silencioso. Empecé a darle información falsa a Alejandro, pequeños detalles inventados sobre mí, sobre mis gustos, sobre mis miedos. Le dije que había desarrollado un gusto repentino por el té de manzanilla, que odiaba. Le confesé un miedo inventado a las mariposas. Le hablé de un sueño recurrente que nunca tuve. Eran cebos, lanzados al agua para ver qué pez mordía. No tardó mucho. 2 semanas después, Lupita apareció en mi puerta con una caja de té de manzanilla. «Pensé en ti, hermana. Vi en el mercado y recordé que Alejandro me dijo que te está gustando tanto últimamente». La sonrisa que le dediqué fue la más genuina que había dado en meses. Pero no era una sonrisa de gratitud. Era una sonrisa de confirmación. La trampa había funcionado. La desconfianza ya no era una sombra. Era una certeza sólida, pesada, y ahora la llevaba conmigo a donde quiera que fuera, con la certeza de la traición, no del cuerpo, sino del alma. Empecé a hurgar en el baúl de mis recuerdos. Cada recuerdo que involucraba a Lupita, antes guardado con la ingenuidad de la amistad, ahora era sacado, sacudido y examinado bajo una nueva luz. Una luz dura e implacable que revelaba la suciedad y el moho escondidos. Recordé cuando Elena, mi hija, era adolescente y pasaba por una fase rebelde. Yo vivía en conflicto con ella, sin saber cómo acercarme. Un día, me desahogué con Alejandro, llorando de frustración en nuestro cuarto. Le conté mis miedos, mi sensación de fracaso como madre. Al día siguiente, Lupita me encontró en el jardín. «No te preocupes tanto por Elena», dijo, poniendo la mano en mi hombro. «Es solo una fase. Alejandro me contó cuánto estás sufriendo. Eres una madre maravillosa, Coco. Él admira mucho tu fuerza». En aquel momento, sus palabras me consolaron. Ahora las veía por lo que eran, una invasión. Él había tomado mi dolor más íntimo, mi vulnerabilidad como madre, y se lo había servido a ella en bandeja de plata, para que ella pudiera venir a mí y hacerse la salvadora. Recordé una enfermedad que tuve años atrás, una fiebre que me dejó en cama una semana. Me sentía débil, fea, mi cuerpo adolorido. Alejandro me cuidó, pero de forma práctica, distante. Traía la comida, los remedios, pero era Lupita quien se sentaba a mi lado. Me peinaba el pelo y decía, «Tienes que cuidarte».
Alejandro está tan preocupado. Me dijo que apenas puedes dormir por los dolores, que te das vueltas en la cama toda la noche. ¿Cómo sabía ella eso? ¿Cómo sabía de mis gemidos ahogados en la almohada durante la madrugada? La respuesta era obvia y nauseabunda. El cuarto de matrimonio, el espacio más sagrado de una pareja, también había sido violado. Las paredes tenían oídos, y esos oídos le informaban todo a ella. Reviví cada consejo que me dio, cada palabra de sabiduría. Cuando dudé en comprar una máquina de coser nueva, más cara, fue Lupita quien me animó. «Hazlo por ti, Coco. Alejandro está de acuerdo. Me dijo que te lo mereces, pero que tienes miedo de gastar el dinero». Él nunca me dijo eso. Solo dijo, «Haz como quieras», pero discutió mis inseguridades financieras con ella. Cada recuerdo era una nueva puñalada. Su amistad no era un trío, como yo pensaba. Era un dueto, y yo era la partitura. Leían mis notas, mis pausas, mis crescendos y diminuendos, y tocaban la melodía de mi vida el uno para el otro, mientras yo permanecía en silencio, el instrumento mudo en sus manos. La rabia que comenzó a crecer en mí no era caliente y explosiva, era una rabia fría, paciente, como el hielo que se forma lentamente en las noches más oscuras. No era rabia solo contra ellos, era rabia contra mí misma. Rabia por haber sido tan ciega, por haber aceptado tan poco, por haber confundido migajas de atención con un banquete de amor. Rabia por haber permitido que mi voz se volviera tan baja que ni yo misma podía oírla. Pasé noches en vela, acostada al lado de Alejandro, sintiendo el calor de un cuerpo que me era completamente extraño. Escuchaba su respiración regular y me preguntaba qué secreto mío elegiría para compartir con ella al despertar. La forma en que mi pelo amanecía despeinado, la pequeña manía que tenía de ordenar los libros por color, mi tristeza inexplicable en los días grises. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida, estaba siendo vivida por ellos. Y esa constatación fue el fin de la mujer que yo era y el comienzo de la mujer en la que necesitaba convertirme. La revelación final, el golpe de gracia que transformó mi rabia fría en una decisión inquebrantable, llegó un sábado por la mañana, en el lugar más improbable, el mercado semanal del pueblo. El mercado de Oaxaca es un universo en sí mismo, un laberinto de colores, olores y sonidos. El aroma dulce de las frutas se mezcla con el olor fuerte de las especias. El rojo vibrante de los chiles secos compite con el azul profundo de los textiles. Es un lugar de encuentros, de chismes, de vida. Y fue allí, en el corazón palpitante de mi pueblo, donde mi corazón se partió en definitiva. Estaba comprando queso fresco a una señora que conocía desde niña, cuando vi a Alejandro y a Lupita caminando juntos, unos pasillos más adelante. Era una escena común. Frecuentemente iban al mercado juntos. Él cargaba las bolsas pesadas y ella le ayudaba a elegir los mejores productos. Se llevan tan bien, solía decir la gente. Terminé mi compra y, por impulso, decidí tomar un camino diferente al habitual, atajando por detrás de los puestos para evitar encontrármelos. No estaba de humor para sonrisas falsas y conversaciones triviales. Acabé detrás del gran puesto de chiles secos, un lugar oscuro y con un olor fuerte que hacía llorar los ojos. El sonido del mercado estaba amortiguado allí. Fue entonces cuando oí sus voces al otro lado de la montaña de chiles. Se habían detenido a comprar algo. Estaban cerca, pero no podían verme. Y yo, paralizada por el destino, no pude hacer otra cosa que escuchar. Cada día está más rara Lupita, callada, distante. Creo que la edad le está pegando fuerte. Era la voz de Alejandro, cargada de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. La risa de Lupita, baja y conspiradora. Es la menopausia tardía, Ale. Pone a las mujeres así, melancólicas. Tienes que tener paciencia. ¿Recuerdas cuando yo pasé por eso? Fuiste mi ángel guardián. Se me heló la sangre. Paciencia tengo, continuó Alejandro. Pero es difícil. Anoche tuvo esa pesadilla de nuevo, la misma de siempre, con el río. Se despertó sudando, temblando, pero no dijo una palabra. Solo se giró hacia su lado de la cama y se quedó mirando la pared hasta el amanecer. Hace eso, ¿sabes? Se pone rígida como una tabla. Apenas respira. Es como dormir al lado de una estatua asustada. Me apoyé en la estructura de madera del puesto, mis piernas de repente débiles. La pesadilla con el río era mi secreto más oscuro, un trauma de la infancia, cuando casi me ahogo en el río que atraviesa nuestro valle. Nunca le conté a nadie los detalles, solo a él, en una noche de vulnerabilidad, años y años atrás.
y él no solo le contó a ella sobre la pesadilla, sino que describió mi reacción, mi miedo, mi silencio posterior. Describió mi cuerpo encogido en la oscuridad, mi respiración contenida, mi soledad en medio de la noche. No solo estaba compartiendo un secreto, se estaba burlando de mi dolor. Me estaba convirtiendo en un caso clínico para ser analizado y diagnosticado por ella. Una estatua asustada. Así me describió. No escuché el resto de la conversación. Mi mente se cerró. El olor a chile me asfixiaba. Di un paso atrás, luego otro, y me alejé de allí sin hacer ruido. Caminé por el mercado como una autómata, sin ver a la gente, sin oír los sonidos. Llegué a casa. Entré en mi cuarto de costura y cerré la puerta. Me senté frente a mi máquina, pero no cosí. Me quedé allí, parada, durante horas, repasando la escena en mi mente. Su voz, la risa de ella, la descripción de mi miedo. En ese momento, en el silencio de mi refugio, enterré mi matrimonio, el amor, el respeto, la esperanza. Todo fue sepultado bajo el peso de esas palabras. Lo que quedó no fue dolor, no fue tristeza, fue una claridad terrible y absoluta. Ya no podía vivir como una estatua, ni asustada ni de ninguna otra manera. Necesitaba moverme, necesitaba respirar, y para eso necesitaba salir de esa casa, de esa vida. La decisión estaba tomada, solo faltaba planear la ejecución. Los 3 días que siguieron a mi epifanía en el mercado fueron los más largos y silenciosos de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma, ejecutando mis tareas diarias con una precisión mecánica. Cocinaba, limpiaba, lavaba, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, en un lugar donde podía respirar. Era un período de luto. Estaba de luto por 44 años de matrimonio, por la joven que fui, llena de esperanzas, y por la mujer en que me convertí, llena de silencios. Estaba de luto por la amistad que creí tener, por la confianza que deposité y que fue aplastada. Necesitaba vivir ese luto, sentirlo en cada fibra de mi ser, para poder después dejarlo atrás. Alejandro notó mi quietud, pero la interpretó a su manera. ¿Estás enferma, Socorro?, preguntó la primera noche, con más irritación que preocupación. Solo estoy cansada, respondí, sin mirarlo. La segunda noche, intentó un enfoque diferente. Lupita está preocupada por ti. Cree que estás deprimida. La mención de su nombre fue como echar sal en una herida abierta. Respiré hondo, conté hasta 10 y dije, dile a Lupita que no se preocupe. Sé cuidarme sola. Mi tono debió ser más afilado de lo normal, porque me miró con sorpresa antes de volver su atención a la televisión. Durante esos 3 días, pasé la mayor parte del tiempo en mi cuarto de costura, pero en lugar de trabajar en encargos para clientes, empecé a organizar mi vida. Abrí la vieja caja de madera donde guardaba documentos importantes, mis pertenencias personales, las pocas joyas que heredé de mi madre. Encontré mi acta de nacimiento, la escritura de la casa que estaba a nombre de los dos, extractos de una pequeña cuenta de ahorros que mantenía en secreto desde hacía años, alimentada con el dinero de mis costuras. Mientras revolvía aquellos papeles, mi vida pasaba ante mis ojos. Cada documento, un recuerdo. El acta de matrimonio, con nuestras firmas jóvenes y temblorosas. Las actas de nacimiento de mis hijos, manchadas por el tiempo. Fotos antiguas, de una época en que las sonrisas no eran forzadas. Miraba a la joven Socorro en esas fotos y sentía una inmensa compasión por ella. Quería poder abrazarla y decirle, eres más fuerte de lo que crees, sobrevivirás a esto. En esos días, la comida sabía a cenizas, el agua no calmaba mi sed. Estaba en un limbo, entre el pasado que se desmoronaba y un futuro que aún no podía vislumbrar. El único sentimiento claro era la determinación, una determinación fría, tranquila. No estaba planeando una huida impulsiva, llena de rabia. Estaba planeando una liberación, y las liberaciones requieren estrategia, paciencia y coraje. La tercera noche, no pude dormir. Me acosté en la cama, de espaldas a Alejandro, y me quedé con los ojos abiertos, viendo la luz de la luna filtrarse por la ventana y dibujar formas en el suelo. Ya no era una estatua asustada, era una centinela, vigilando el fin de una era. Sabía exactamente lo que haría. Los convocaría a los dos a mi cocina, el corazón de la casa que construí y mantuve, y allí, en mi territorio, daría mi veredicto. No habría gritos, no habría lágrimas, solo la verdad, mi verdad, y después, la libertad. La idea no me asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una pizca de esperanza, un pequeño brote verde creciendo en medio de las ruinas.
La mañana del martes, el día que había elegido para mi revolución silenciosa, me desperté con una claridad que me sorprendió. El miedo y la vacilación de la noche anterior se habían disipado con la oscuridad, dejando atrás solo la certeza de mi camino. Antes de poner el café al fuego, antes incluso de que Alejandro se despertara, fui a la sala y tomé el teléfono. Marqué el número de Elena, mi hija, que vivía en la Ciudad de México. Elena siempre fue la más perceptiva de mis hijos. Mientras que Mateo y Javier amaban y respetaban a su padre de una forma tradicional, Elena siempre lo cuestionó. Heredó mi habilidad con las manos, pero la usaba para la pintura, no para la costura, y tenía una lengua afilada y un sentido de la justicia que a menudo la metían en problemas, pero que yo secretamente admiraba. Contestó al segundo timbrazo, su voz soñolienta. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Está todo bien?» «Todo está bien, mija. Es decir, va a estarlo. Solo necesitaba oír tu voz». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena me conocía demasiado bien. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Es papá? ¿Está bien?» Respiré hondo. No iba a contarle todos los detalles sórdidos, no por teléfono, pero necesitaba que lo supiera, que alguien en el mundo supiera de mi decisión, para no sentirme tan sola en ella. «Tu padre está bien», dije, mi voz firme. «Elena, me voy a separar de tu padre». El silencio al otro lado fue total. Podía imaginarla sentada en la cama, el sueño completamente desaparecido, tratando de procesar lo que acababa de decir. Después de 44 años, la frase mamá y papá dejaría de existir como una unidad. «¿Qué?», susurró finalmente. «¿Por qué? ¿Qué hizo?» «No es por algo que hizo ahora, Elena. Es por todo. Por toda una vida. Ya no puedo más. Ya no quiero más». No lloré. Mi voz era tranquila, decidida, y creo que fue eso lo que la convenció de la seriedad de la situación. Si estuviera gritando o sollozando, podría pensar que era una pelea pasajera, pero mi calma era la prueba de que la decisión era final. ¿Y la tía Lupita?», preguntó Elena, y el uso del término tía, que siempre detestó, estaba cargado de un sarcasmo amargo. A Elena nunca le gustó Lupita. La llamaba la sombra de papá. «Ella es parte del problema. Una gran parte», admití. Lo sabía. La voz de Elena ganó fuerza, una mezcla de rabia y validación. Siempre supe que había algo raro con esa mujer, con la forma en que miraba a papá, la forma en que te trataba como si fueras una niña. «Mamá, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que aguantar esto por tanto tiempo». Sus palabras fueron un bálsamo. El reconocimiento, la validación de que no estaba loca, de que lo que sentía era real. Una única lágrima rodó por mi mejilla, pero la sequé rápidamente. «No lo sientas por mí ahora, mija. Siéntete orgullosa. Por fin estoy haciendo algo por mí. Estoy orgullosa, mamá. Mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que vaya para allá? Tomo el primer autobús». «No, todavía no. Necesito hacer esto sola. Hoy. Voy a hablar con ellos. Pero quería que lo supieras. Quería tener tu bendición». «No necesitas mi bendición, mamá. Tienes todo mi apoyo. Todo. Sé fuerte. Y llámame en cuanto termines. No me importa la hora. Te llamaré», prometí. Colgamos y me sentí 10 kilos más ligera. La conexión con mi hija, el apoyo incondicional en su voz, fue la armadura que necesitaba para enfrentar la batalla que se avecinaba. Ya no estaba sola. Tenía una aliada. Y eso marcaba toda la diferencia. Fui a la cocina y puse el café al fuego. El aroma que llenó la casa ya no era de funeral. Era el olor del coraje. La mañana transcurrió en una normalidad casi teatral. Alejandro tomó su café, leyó su periódico y salió para la carpintería sin notar la tormenta que se formaba bajo su propio techo. Su ignorancia, que antes me hería, ahora me daba una extraña sensación de poder. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Después de que se fue, empecé a preparar el escenario. Limpié la cocina con un esmero que rozaba la obsesión. Aireé los paños de cocina, pulí la mesa de madera hasta que brilló, coloqué un pequeño jarrón con flores de bugambilla de mi jardín. Quería que el ambiente estuviera limpio, ordenado, en contraste con el desorden que estaba a punto de exponer. La cocina era mi dominio, y ese día sería mi tribunal de justicia. Al mediodía, llamé a Lupita. «Lupita, soy Coco. ¿Podrías venir a casa esta tarde? Como a las 3. «Claro, hermana. ¿Pasó algo?» Tu voz suena diferente. «No, nada. Solo quería hablar, los tres, sobre algunas cosas». Hubo una pequeña vacilación. «¿Los tres? ¿Alejandro también?» «Sí, estará aquí. Es importante». «Está bien, entonces. A las 3 estaré allí. Llevo unas conchas para el café».
No serán necesarias las conchas, respondí, y colgué. Mi siguiente llamada fue a la carpintería. Uno de los empleados de Alejandro contestó. Por favor, pídale al señor Alejandro que venga a casa a las 3 en punto, sin falta. Es un asunto familiar urgente. ¿Urgente? ¿La señora Socorro está bien? Estoy estupendamente, respondí. Solo dígale que no se retrase. Con los dos convocados, sentí una calma fría instalarse. Lo que tenía que hacerse, se haría. Pasé las horas siguientes en mi cuarto de costura, no para trabajar, sino para fortalecerme. Toqué las telas, sentí el peso reconfortante de mis tijeras en la mano, miré los carretes de hilo, cada uno de un color, cada uno una posibilidad. Mi vida entera estaba allí, en esa pequeña habitación. Una vida de crear, de arreglar, de unir. Ahora estaba a punto de hacer lo contrario. Estaba a punto de cortar, de separar, de deshacer el bordado de toda una vida. Y sabía que, por debajo, la tela original, mi tela, todavía estaba allí, intacta, esperando ser redescubierta. Hice una pequeña maleta. No puse muchas cosas. Unas mudas de ropa, mis artículos de aseo, la caja de madera con mis documentos y mis ahorros, y mi cesto de costura más preciado, el que tenía las agujas e hilos que mi madre me dio. Dejé la maleta en un rincón del cuarto, lista. Cuando el reloj marcó las 2:30, fui a la cocina. Puse el agua a hervir. Tomé las 3 tazas de cerámica, las mismas de todos los días, la mía, la de él, la de ella. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana. El sol de la tarde de Oaxaca bañaba mi jardín con una luz dorada. Un colibrí besaba una flor de hibisco. El mundo de afuera seguía igual, hermoso e indiferente. Pero el mundo dentro de mí, dentro de esas 4 paredes, estaba a punto de cambiar para siempre. Y el cambio comenzaría con una simple taza de café. Lupita llegó puntualmente a las 3, sonriente, pero con los ojos llenos de una curiosidad aprensiva. Miró alrededor de la cocina impecable y frunció el ceño. Está todo tan silencioso, Coco. ¿Dónde está Alejandro? Está por llegar, respondí, indicándole la silla para que se sentara. Justo después, oí los pasos pesados de Alejandro en el pasillo. Entró en la cocina con el ceño fruncido. ¿Qué es tan urgente, Socorro? Tuve que dejar un trabajo a medias. Se detuvo al ver a Lupita. Ah, tú también estás aquí. ¿Qué está pasando? Siéntense, dije, mi voz sonando sorprendentemente tranquila para mis propios oídos. Se sentaron, intercambiando una mirada confusa. Fue entonces cuando la escena descrita al inicio de esta historia se desarrolló. Serví el café, puse las tazas en la mesa, y pronuncié las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante tanto tiempo. Lo sé. La confusión en sus rostros dio paso a una alarma cautelosa. La negación de Alejandro, la risa nerviosa de Lupita. Los observé como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Mantuve la calma, la mirada firme, y continué deshilando el hilo de la verdad. Sé lo de la cicatriz en mi hombro. Sé de mi miedo a las tormentas y la forma en que encojo los dedos de los pies. Sé de mi frustración con el mole de Navidad. Sé de la pesadilla con el río y cómo me describiste a ella, Alejandro, una estatua asustada. Con cada revelación, un poco de color desaparecía de sus rostros. Alejandro me miraba con una mezcla de shock y pavor, como si acabara de realizar un acto de hechicería, leyendo sus pensamientos más secretos. Lupita, por otro lado, parecía encogerse en la silla, su disfraz de amiga solidaria desintegrándose, revelando a la mujer pequeña y envidiosa que había debajo. «Socorro, yo... no sé qué decir», tartamudeó Alejandro. Era solo conversación. Cosas de amigos. Nunca. No quería hacerte daño. ¿No querías?, pregunté, y por primera vez, una chispa de fuego brilló en mi voz. Tomaste cada pedazo de mi intimidad, cada vulnerabilidad, cada secreto que te confié en la oscuridad de nuestro cuarto, y los usaste como moneda de cambio para tu amistad. Me convertiste en un espectáculo, un entretenimiento. Eso no es solo conversación, Alejandro. Eso es la más profunda de las traiciones. Me volví hacia Lupita, que ahora miraba sus propias manos, como si fueran la cosa más interesante del mundo. Y tú, dije, la voz cortante, tú, que me llamabas hermana, escuchaste todo eso, y en lugar de defenderme, de decirle que estaba equivocado, participaste, usaste esa información para acercarte a mí, con tu falsa compasión, para darme consejos basados en mis propios miedos. Te alimentaste de mi vida para sentirte importante.
Ella levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. No es verdad, Coco. Siempre quise lo mejor para ti. Solo quería ayudar. No me llames Coco. Sí sé. Mi nombre es Socorro. Y no necesito tu ayuda. Nunca la necesité. Me levanté. La conversación había terminado. No estaba allí para escuchar excusas, para negociar un perdón. Estaba allí para anunciar una decisión. Solicité el divorcio esta mañana. Un abogado de la ciudad se pondrá en contacto contigo, Alejandro. La casa se venderá y el dinero se dividirá. Es nuestro derecho. Alejandro se levantó de un salto, el rostro rojo de ira y pánico. ¿Divorcio? ¿Te has vuelto loca? ¿Después de 44 años? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué va a decir la gente? Su preocupación, como siempre, era por las apariencias, por la opinión de los demás. No me importa lo que diga la gente, respondí, caminando hacia el cuarto. Y a dónde voy no es asunto tuyo. Solo sé que voy a un lugar donde pueda respirar sin sentir que me están observando. Un lugar donde mis pensamientos y miedos sean solo míos. Me detuve en la puerta y los miré a los dos, paralizados en la mesa del juicio final. Dije que esta sería la última vez que tomaríamos café juntos, y soy una mujer de palabra. Los dejé solos en mi cocina, con el café amargo enfriándose en las tazas y el sabor de la verdad en sus bocas. Entré en mi cuarto y cerré la puerta. El sonido del clic de la cerradura fue uno de los sonidos más satisfactorios que he oído en mi vida. Al otro lado, en la cocina, oí el murmullo de voces conmocionadas, una discusión que comenzaba a formarse. Lo ignoré. Lo que sea que se dijeran a partir de ese momento ya no era de mi incumbencia. Su sociedad estaba oficialmente disuelta, y yo me había retirado. Tomé la pequeña maleta que había preparado. Miré alrededor del cuarto que compartí con Alejandro durante más de 4 décadas. La cama, la cómoda, el crucifijo en la pared. Nada de eso me pertenecía ya. Eran solo objetos, testigos de una vida que no era la mía. Abrí la puerta. Todavía estaban en la cocina, ahora de pie, gesticulando. Lupita lloraba, un llanto ruidoso y teatral. Alejandro se pasaba las manos por el pelo, pareciendo perdido. Ninguno de los dos me vio pasar por el pasillo. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Mi bolso estaba en el hombro, la maleta en la mano. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta principal, la puerta que había cruzado miles de veces, dudé un segundo. No por duda, sino por solemnidad. Estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino existencial. La mujer que saldría por esa puerta no era la misma que había entrado en ella como una novia joven y esperanzada. Alejandro debió notar mi movimiento. Corrió de la cocina al pasillo. ¡Socorro! ¡Espera! ¿A dónde vas? No hagas esto. ¡Hablemos! Me di la vuelta y lo encaré. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una desesperación genuina. Quizás, por primera vez, se estaba dando cuenta de la enormidad de lo que estaba perdiendo. No a la cocinera, no a la lavandera, sino a la estatua asustada, que, de alguna manera, era el cimiento de su vida. Ya hemos hablado suficiente, Alejandro. O mejor dicho, tú y ella habéis hablado suficiente por mí. Ahora es mi turno de estar en silencio. Pero es un silencio diferente. Es mi silencio. El silencio de la paz. Pero nuestra vida, nuestra familia, balbuceó, pareciendo un niño perdido. Nuestra familia son nuestros hijos, y siempre nos tendrán. Pero nuestra vida ya no existe. La destruiste, confidencia por confidencia. Abrí la puerta. La luz del sol de la tarde me bañó, y el aire fresco llenó mis pulmones. Era el aire de la libertad. Adiós, Alejandro. No esperé una respuesta. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No la golpeé. La cerré con suavidad. El sonido del clic final resonó en la calle silenciosa. Y con ese sonido, 44 años de historia llegaron a su fin. Empecé a caminar hacia la parada del autobús en la plaza principal, sin mirar atrás. Con cada paso, sentía el peso de los años deslizarse de mis hombros. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que iba hacia adelante. Un pueblo pequeño como el nuestro vive de 2 cosas: maíz y chismes. Y la noticia de mi acto de rebelión se extendió más rápido que la pólvora. Al día siguiente, ya no era doña Coco, la esposa ejemplar de don Alejandro. Era esa Socorro, la que dejó al marido de vieja. Pasé las primeras noches en una pequeña pensión en la ciudad vecina, un lugar sencillo, pero limpio. Necesitaba tiempo para poner mis pensamientos en orden antes de dar el siguiente paso, y fue allí donde comenzaron las llamadas. Primero, mis hermanas. Coco, ¿qué has hecho? Todo el mundo está comentando.
Vuelve a casa. Un matrimonio es para toda la vida. Los hombres son así. Luego, viejas amigas. Socorro. Estamos rezando por ti. Alejandro está destrozado. Y la pobre de Lupita, pobrecita, está siendo acusada de cosas terribles. Siempre fue una amiga tan buena para ustedes. Cada llamada era una pequeña daga, intentando arrastrarme de vuelta a la vida que había dejado. No entendían. No podían entender. Para ellos, había roto un pacto sagrado por un capricho, una locura de la edad. Veían el matrimonio como una estructura, un edificio que debe mantenerse en pie a cualquier costo, aunque por dentro esté en ruinas. No podían ver que yo no había demolido el edificio. Simplemente había salido de él antes de que se derrumbara sobre mí. La persona que más me sorprendió fue mi hijo mayor, Mateo. Me llamó, su voz llena de una angustia que me partió el corazón. «Mamá, ¿qué pasó?» Papá me llamó. «Está destruido. Dijo que cometió un error, que fue un idiota, pero que te ama. Por favor, piensa en nosotros, en la familia. Mateo, mi hijo», le dije, con toda la paciencia que pude reunir. Pensé en la familia durante 44 años. Ahora, por primera vez, estoy pensando en mí. El amor de tu padre, si es que todavía existe, se ha convertido en un amor que me asfixia, que me borra. Necesito aire. Fue una conversación difícil. Él, como el hombre de la familia, sentía la responsabilidad de mantener la unidad, pero me mantuve firme. Las reacciones en el pueblo eran una mezcla de condena y admiración secreta. Cuando tuve que volver rápidamente para recoger unos documentos que había olvidado, sentí las miradas en mi espalda. Las mujeres mayores negaban con la cabeza en desaprobación, susurrando detrás de sus abanicos, pero algunas de las mujeres más jóvenes, aquellas atrapadas en sus propios matrimonios silenciosos, me miraban de una manera diferente, una mirada de curiosidad, quizás incluso de esperanza, como si mi acto de valentía les diera un permiso silencioso para soñar con el suyo. En cuanto a Lupita, supe que se hizo la víctima. Le contó a todo el mundo que tuve un ataque de celos, que interpreté mal una amistad pura e inocente. Algunos le creyeron. Otros, que siempre la habían visto con desconfianza, solo sonrieron y se guardaron su opinión. La verdad, al final, pertenece a quien la vive, no a quien la cuenta. No me importaron los susurros. Dejé que hablaran. Su ruido era distante, irrelevante. Por primera vez, el único sonido que importaba era el de mi propia voz interior, y me decía que estaba en el camino correcto. Con el dinero de mis ahorros secretos, di el primer paso hacia mi nueva vida. 2 semanas después de irme de casa, compré un pequeño terreno a 1 hora de mi antiguo pueblo. Estaba lo suficientemente lejos para darme paz, pero lo suficientemente cerca para que aún pudiera oler mi tierra natal en el aire. El lugar no era gran cosa. Una pequeña casa de adobe de 2 habitaciones, con un techo que necesitaba reparaciones y paredes que suplicaban una nueva capa de cal. Pero tenía un pequeño patio, tierra fértil, y lo más importante, una vista espectacular de las montañas de la Sierra Madre. Y estaba rodeado por un bosque de oyameles, los árboles preferidos de las mariposas monarca en su migración anual. El antiguo dueño lo llamaba Rancho Mariposa. El nombre me pareció una señal. Yo también estaba en migración. Los primeros meses fueron de trabajo duro. Contraté a 2 muchachos de un pueblo cercano para que me ayudaran con las reparaciones más pesadas. Yo misma pinté las paredes, por dentro y por fuera. Elegí un tono de azul celeste para la fachada y un blanco luminoso para el interior. Planté una huerta con tomates, chiles, cilantro y calabazas. Instalé mi vieja máquina de coser cerca de la ventana de la sala, desde donde podía ver las montañas. Mis hijos reaccionaron de maneras diferentes. Mateo, después de la reticencia inicial, apareció un fin de semana con su caja de herramientas y arregló toda la fontanería. Javier, mi hijo menor, trajo cajas de comida de su restaurante y me ayudó a construir estantes para la cocina. No hablaban mucho sobre el divorcio, pero sus acciones lo decían todo. Estaban ahí para mí. Elena fue la que más me apoyó. Venía de la Ciudad de México siempre que podía, trayendo latas de pintura, telas de colores y su energía contagiosa. Fue ella quien me ayudó a decorar la casa, a transformarla en un reflejo de mí. Basta de manteles beige y cortinas marrones, mamá. Tu vida ahora es colorida, decía, mientras pintábamos un mural de flores en la pared de la cocina. Poco a poco, la casita se transformó en un hogar, mi hogar, un lugar donde cada objeto, cada color, cada olor, había sido elegido por mí. No había sillón de marido, no había taza de amiga, no había el sonido de la televisión llenando el silencio.
Había el sonido del viento en los árboles, el canto de los pájaros y el zumbido familiar de mi máquina de coser. El proceso de divorcio y la venta de la antigua casa fueron llevados por los abogados. Me negué a encontrarme con Alejandro. Intentó llamarme algunas veces, pero no contesté. No había nada más que decir. Supe por Mateo que él y Lupita ya no se hablaban. Aparentemente, su amistad pura e inocente no sobrevivió al escándalo. Su complicidad se basaba en un secreto compartido sobre mí. Sin mí para observar y discutir, ya no tenían un propósito. La ironía era amarga, pero también, en cierto modo, justa. No sentía alegría por su desgracia. De hecho, apenas pensaba en ellos. Mi mente y mi cuerpo estaban demasiado ocupados construyendo mi futuro como para aferrarse a las ruinas del pasado. La vida en el rancho Mariposa se asentó en un nuevo ritmo, un ritmo dictado por la naturaleza, no por el reloj o las necesidades de otra persona. Me despertaba con el sol, no con el despertador. Lo primero que hacía era salir, sentir el aire fresco de la mañana en el rostro y mirar mis plantas. Hablaba con mis tomates, elogiaba el crecimiento de mis calabazas. Puede parecer locura de vieja, pero allí, en ese silencio, sentía una conexión con la tierra que nunca antes había sentido. Mi cuerpo, que durante años se movió en función de servir a los demás, ahora se movía en función de sí mismo. Sentía el placer del cansancio físico después de una mañana deshiervando la huerta, la satisfacción de cosechar lo que yo misma planté. Mis manos, ya curtidas por la costura, ganaron nuevos callos, callos de la tierra, y los veía como medallas de honor. Cocinaba para mí, platos sencillos, con los ingredientes frescos de mi jardín. Comía despacio, saboreando cada bocado, sentada en el pequeño porche, observando a los colibríes. Descubrí que la comida tiene un sabor diferente cuando se prepara y se consume sin prisa, sin la obligación de agradar a otro paladar. La costura seguía siendo mi pasión, pero ahora era diferente. Ya no cosía por necesidad, para ganar algo de dinero. Cosía por placer. Empecé a crear piezas únicas, inspiradas en la naturaleza que me rodeaba. Blusas bordadas con mariposas monarca, faldas con los colores del atardecer en las montañas, bolsos de tela con diseños de cactus y agaves. No vendía. Regalaba a mis nueras, a mi hija, a las pocas vecinas del pueblo cercano con las que hice amistad. Una de esas vecinas era doña Inés, una curandera anciana, con el rostro arrugado como un mapa y ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones. No hizo preguntas sobre mi pasado. Simplemente apareció un día en mi puerta con una cesta de hierbas y dijo: «Vi que eres nueva por aquí. A veces, la soledad de las montañas puede ser ruidosa. Este té ayuda a calmar el alma». Nos hicimos amigas. Amigas de verdad. Una amistad basada en silencios cómodos, en intercambios de recetas y semillas, en conversaciones sobre el tiempo y la vida. Con ella, aprendí sobre las plantas, sobre los ciclos de la luna, sobre la importancia de escuchar al propio cuerpo. Me enseñó que la curación, al igual que el crecimiento de una planta, es un proceso lento, que exige paciencia y sol. Las noches fueron la parte más desafiante al principio. La oscuridad y el silencio absolutos de las montañas eran intimidantes, pero, poco a poco, aprendí a amarlos. Leía libros, algo que no hacía en años, o escuchaba la radio, viejas canciones que me traían dulces recuerdos de mi juventud, y dormía. Dormía un sueño profundo, ininterrumpido, sin el miedo a ser observada, sin la presencia de un cuerpo extraño a mi lado. Ya no tenía pesadillas con el río. El rancho era mi tierra firme. A finales de octubre, cuando el aire empezó a enfriarse y el cielo a despejarse, algo mágico sucedió. Las mariposas monarca comenzaron a llegar. Millones de ellas. Venían del norte, después de un viaje de miles de kilómetros, para pasar el invierno en el calor de los bosques de Oyamel de México. Nunca había presenciado el fenómeno tan de cerca. Era un espectáculo de una belleza abrumadora. El cielo se llenaba de puntos naranjas y negros, como una lluvia de confeti vivo. Los árboles quedaban tan cubiertos de mariposas que sus ramas se doblaban con el peso, pareciendo tener flores de fuego. Pasaba horas sentada en mi porche, solo observando. El sonido de millones de alas batiendo era como un susurro suave y constante, un sonido de pura vida. Representaban una fuerza y una resiliencia que me inspiraban profundamente. Viajaban solas, enfrentando vientos y depredadores, guiadas por un instinto antiguo, para encontrar un lugar de refugio y seguridad. Me veía en ellas. Yo también había hecho mi largo viaje, guiada por un instinto de supervivencia,
en busca de mi propio santuario. Un día, Elena vino a visitarme y me encontró en medio de mi jardín, con mariposas posándose en mi pelo y hombros. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, solo observando la escena. Luego, con los ojos llorosos, dijo: «Te has convertido en una de ellas, mamá. Has encontrado tu bosque». Sus palabras me tocaron profundamente. Era verdad. Había encontrado mi lugar. La llegada de las mariposas también trajo una visita inesperada. Una tarde, vi un coche que no reconocía subiendo por el camino de tierra hacia mi rancho. Mi corazón dio un pequeño salto de aprensión. Era Alejandro. Salió del coche, pareciendo más viejo, más delgado. Llevaba una camisa que yo misma había remendado decenas de veces. Se detuvo a una distancia respetuosa, cerca de la valla que yo había construido. «Socorro», dijo, la voz ronca. No lo invité a entrar. Solo me quedé parada en mi porche, con los brazos cruzados, esperando. «Yo solo quería ver cómo estabas», continuó, mirando mi casa, mis flores, mi mundo. «¿Te ves bien?» «Estoy bien, Alejandro», respondí, la voz neutra. «La casa se vendió. El abogado depositó tu parte. Me mudé a un apartamento más pequeño en el centro. Solo asentí. Hubo un largo silencio, llenado solo por el susurro de las alas de las mariposas. «Te echo de menos», dijo finalmente, mirándome a los ojos. «Echo de menos tu café, la casa ordenada. A ti». Lo miré fijamente durante un largo rato, examinando su rostro. No vi arrepentimiento en sus ojos. Vi soledad. Vi la incomodidad de un hombre que perdió su rutina, su conveniencia. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos el papel que yo desempeñaba en su vida. «No me echas de menos a mí, Alejandro», dije, con una calma que me sorprendió. «Echas de menos a la mujer que inventaste, la mujer de la que podías hablar con tu amiga». «Esa mujer ya no existe. Murió ese día, en el mercado. Bajó la cabeza, derrotado. Me equivoqué, Socorro. Lo sé, fui un tonto. Lupita se mudó a Guadalajara. Ya no la veo. Eso no me importa», afirmé. «La historia de ustedes no me pertenece. Mi única historia, ahora, es esta». Gesticulé hacia mi rancho, hacia las mariposas, hacia mi vida. Se quedó allí un rato más, quizás esperando que dijera algo más, que ofreciera una palabra de consuelo, de perdón, pero no tenía nada que ofrecer. El perdón era algo que estaba aprendiendo a darme a mí misma, por haber tardado tanto en despertar. El perdón para él no estaba en mi poder, ni en mi interés. Finalmente, se dio la vuelta, se subió al coche y se fue. Observé la nube de polvo que dejó atrás hasta que se disipó en el aire. No sentí tristeza, no sentí rabia, no sentí nada. Él era solo un fantasma de una vida pasada, y yo estaba demasiado ocupada viviendo el presente para atormentarme con el pasado. Mi vida en el rancho, que comenzó en aislamiento, poco a poco se fue tejiendo en la pequeña comunidad del pueblo cercano. La gente, inicialmente desconfiada de la vieja de la ciudad que vino a vivir sola a la montaña, comenzó a acercarse. La primera fue la joven María, esposa de uno de los muchachos que me ayudó en las reparaciones de la casa. Vino, tímida, con un vestido de novia antiguo en las manos. «Doña Coco, me dijeron que usted es una gran costurera. Este fue el vestido de mi madre. Quería usarlo, pero es muy grande y está un poco roto. ¿Cree que tiene arreglo?» Tomé el vestido, un hermoso modelo de encaje amarillento por el tiempo. Analicé la tela, las puntadas. «Claro que tiene arreglo», dije con una sonrisa. «Va a quedar más bonito que el original». Trabajé en ese vestido durante una semana, con un cariño que no dedicaba a una prenda de ropa desde hacía mucho tiempo. Restauré el encaje, ajusté el corpiño, añadí pequeños detalles bordados con hilos de seda. Cuando María vino a buscarlo y se lo probó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está perfecto. Es un sueño». No tenía dinero para pagarme, así que me trajo una gallina y una docena de huevos frescos. Fue el mejor pago que podría haber recibido. A partir de ahí, otras mujeres comenzaron a venir. Traían pantalones para remendar, vestidos para ajustar, telas para hacer cortinas nuevas. A cambio, me traían panes, quesos, frutas y, lo más importante, sus historias. En mi pequeña sala de costura, con el sonido de la máquina de fondo, se desahogaban sobre sus maridos, sus hijos, sus preocupaciones. Yo escuchaba, ofrecía un café, una palabra de consuelo. No daba consejos sobre sus vidas, como Lupita hacía conmigo. Simplemente ofrecía un espacio seguro para que fueran escuchadas. Me di cuenta de que mi habilidad con la aguja iba más allá de arreglar ropa. Estaba, en cierto modo,
ayudando a remendar pequeñas partes de sus vidas, a hilvanar la autoestima, a bordar un poco de belleza en su cotidianidad. Los domingos, bajaba a la pequeña plaza del pueblo, donde había una feria. No iba a vender mis creaciones, sino a conversar, a sentir el pulso de la vida. Los niños corrían hacia mí, llamándome abuela mariposa. Los hombres me saludaban con un respeto que nunca antes había recibido. No era la esposa de alguien, era doña Coco, una entidad por mí misma. Construí una nueva familia, una familia no de sangre, sino de afecto y respeto mutuo. Estaba doña Inés, la curandera. Estaba María, la joven novia. Estaba el panadero, que siempre me guardaba el pan más caliente. Estaban los niños, que me traían flores silvestres. Esta nueva vida no era solitaria, era una vida de soledad elegida, lo cual es muy diferente. Tenía mi paz, mi espacio, pero también tenía una red de apoyo, una comunidad que me acogió no por mi estatus o mi marido, sino por quien yo era. Había deshecho el tejido de una familia disfuncional, y con los hilos que sobraron, estaba tejiendo un nuevo tapiz, más fuerte, más colorido e infinitamente más verdadero. Casi un año después de mi partida, recibí una carta. El sobre, escrito con una caligrafía elegante y un poco temblorosa, era de una prima lejana que todavía vivía en mi pueblo natal. La carta contenía las noticias de siempre: bodas, nacimientos, fallecimientos. Pero una frase al final me llamó la atención. Lupita ha vuelto de Guadalajara. Dicen que no está bien de salud. Vive recluida. Apenas sale de casa. La noticia no me trajo ninguna satisfacción, solo una extraña melancolía. Pensé en la mujer vibrante y parlanchina que un día fue, y en la figura solitaria y enferma que mi prima describía. La vida, a veces, tiene una forma irónica de ajustar cuentas. Algunas semanas después, necesitaba ir a la ciudad grande para comprar hilos especiales que no encontraba en el pueblo. El camino más corto pasaba cerca de mi antiguo pueblo. Por un impulso que no supe explicar, decidí hacer un pequeño desvío. Paré el coche en una calle cercana a mi antigua casa y caminé hasta allí. La casa había sido pintada de un horrible verde aguacate. Había juguetes de niños esparcidos por el jardín. Una nueva familia vivía allí, creando nuevos recuerdos. Miré la ventana de la cocina, donde había pasado tantas horas, y no sentí nada. Era solo una casa, ya no un hogar. Continué caminando y pasé frente a la casa de Lupita. Las cortinas estaban cerradas. El jardín, antes impecable, estaba descuidado. Dudé un momento. Una parte de mí quería dar la espalda e irse. Otra parte, la que pasó 40 años creyendo que esa mujer era su hermana, sintió una pizca de compasión. Llamé a la puerta. Tardó un poco, pero oí pasos arrastrándose. La puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de Lupita. Estaba delgada, pálida, con profundas ojeras. Su pelo, antes siempre teñido y arreglado, estaba canoso y recogido de cualquier manera. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par por el shock. «Socorro», susurró con voz débil. «Hola, Lupita», dije tranquilamente. «Estaba de paso y supe que no estabas bien. Quería ver cómo te encuentras». Abrió la puerta un poco más. «Entra», invitó, con la voz entrecortada. La casa por dentro estaba oscura y sofocante. Me guió hasta la sala y nos sentamos en sillones opuestos, en un silencio incómodo. «Yo tengo una enfermedad en los pulmones», dijo finalmente. «Los médicos no dan muchas esperanzas». No sabía qué decir. «Lo siento», fue lo único que pude articular. Me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era falsedad ni autocompasión. Era un arrepentimiento crudo, doloroso. «Socorro, necesito pedirte perdón», dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro demacrado. «Fui una persona horrible contigo. Tenía envidia de tu familia, de tu talento, de tu bondad. Quería lo que tenías, y como no podía tenerlo, intenté menospreciarte, entrometerme, sentirme superior». Continuó, entre sollozos. «Amaba a Alejandro, sí, pero él nunca me vio como más que una confidente, y usé esa confianza para herirte. Cada secreto que me contaba, lo guardaba como un trofeo, una prueba de que yo era más importante para él que tú. Fue mezquino, fue cruel, y ahora, aquí estoy, sola, enferma, pagando por todo». La escuché en silencio, dejándola vaciar su corazón. Su confesión no cambiaba el pasado, no borraba el dolor, pero de alguna manera traía un cierre. Cuando terminó, respiré hondo. «No sé si puedo perdonarte, Lupita. Lo que me hicieron fue algo que me marcó profundamente.
pero ya no guardo odio. El odio es un veneno que uno toma esperando que el otro muera. Y yo elegí vivir. Me levanté. Espero que encuentres paz de alguna manera. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me llamó. ¿Socorro? Me di la vuelta. ¿Eres feliz?, preguntó, con la voz casi en un susurro. Pensé en mi rancho, en mis plantas, en las mariposas, en mis nuevos amigos. Pensé en el placer de despertar por la mañana y ser dueña de mi propio día. Sí, Lupita, dije, con toda la sinceridad de mi corazón. Salí de su casa y volví a mi coche, sintiendo que un último hilo que me ataba al pasado había sido finalmente cortado. Los años que siguieron fueron los más pacíficos de mi vida. El rancho Mariposa floreció, al igual que yo. Mi huerta se expandió y empecé a hacer conservas y mermeladas, que intercambiaba en la feria por cosas que no producía. Mi pequeña sala de costura se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar de encuentro para las mujeres, un espacio de confidencias y risas. A mis nietos les encantaba pasar los fines de semana y las vacaciones conmigo. Corrían por el rancho, ayudaban a cosechar verduras, aprendían a coser pequeños muñecos de trapo. Para ellos, yo no era la abuela que fue abandonada o que abandonó, como el chisme del pueblo pintó un día. Yo era la abuela Coco, la abuela que vivía en una casa azul mágica, rodeada de mariposas, que contaba las mejores historias y hacía los mejores dulces de calabaza. Elena, mi hija, montó un pequeño taller en una de las habitaciones vacías del rancho. Pasaba largas temporadas conmigo, pintando los paisajes de Oaxaca. Nuestras conversaciones, antes marcadas por la distancia y los temas no dichos, ahora eran abiertas, honestas. Hablábamos de todo: amor, arte, miedo, vejez. Ella me enseñó sobre el feminismo y yo le enseñé sobre la resiliencia. Descubrimos que éramos más parecidas de lo que imaginábamos. Mateo y Javier continuaron visitándome regularmente, trayendo a sus esposas e hijos. La admiración de ellos por mí había crecido. Vieron a la mujer fuerte e independiente en la que me convertí, y eso cambió la forma en que se relacionaban con las mujeres en sus propias vidas. Mi acto de rebelión, en cierto modo, rompió un ciclo. Supe que Alejandro nunca volvió a casarse. Envejeció solo en su pequeño apartamento, un hombre respetado por sus negocios, pero temido por su mal humor. Nuestros hijos lo visitaban por obligación, pero la alegría, el calor de la familia, estaba en mi rancho. Él tomó su decisión y yo tomé la mía. A veces, cuando me siento en el porche al atardecer, viendo las montañas volverse moradas bajo el sol poniente, pienso en mi viaje, pienso en la joven Socorro, llena de sueños, que los guardó en una caja para vivir el sueño de otra persona. Pienso en la esposa silenciosa, que confundió la resignación con la lealtad. Y pienso en la mujer que soy hoy, con mi pelo blanco, mis manos arrugadas y mi corazón en paz. No me arrepiento de nada, ni siquiera de los años de silencio. Fueron necesarios para que pudiera, finalmente, encontrar mi voz. La vida es como un bordado. De cerca, a veces, solo vemos los nudos, los hilos enredados, los errores, pero cuando nos alejamos y miramos la obra completa, vemos que cada puntada, cada color, cada nudo, contribuyó a crear el tapiz final. Y mi tapiz, aunque tiene tramos oscuros y dolorosos, ahora es vibrante, lleno de colores, y lo más importante, es enteramente mío. Llegué a mis 74 años no como quien llega al final de un camino, sino como quien alcanza la cima de una montaña. La subida fue ardua, pero la vista desde aquí arriba es magnífica. Mi cuerpo lleva las marcas del tiempo, las arrugas son los mapas de mis viajes, y mis manos, la prueba viva de mi trabajo y mi arte. Un día, mi nieta mayor, Sofía, hija de Elena, se sentó a mi lado mientras yo bordaba. Tiene los ojos curiosos de su madre y las manos firmes de su abuela. Observaba la aguja danzar en mis manos, creando una flor de hibisco en un trozo de lino. «Abuela», dijo, «¿puedes enseñarme a hacer esto? ¿De verdad? No solo los muñecos de trapo. Quiero aprender a crear belleza como tú». En ese momento, entendí cuál era mi verdadero legado. No era el rancho, no era el dinero que había ahorrado. Era el conocimiento en mis manos, el arte que pasó de mi madre a mí, y que ahora yo pasaría a la siguiente generación. Comencé a dar clases de bordado y costura a las niñas y jóvenes del pueblo. Montamos un pequeño grupo en mi porche, que llamamos el Colectivo de las Mariposas. No enseñaba solo la técnica, las puntadas, enseñaba la paciencia, la precisión. Enseñaba que, en la costura como en la vida,
No hay error que no pueda deshacerse con cuidado, que una tela frágil puede volverse fuerte con el refuerzo adecuado, y que, con una aguja y un hilo, ellas tenían el poder de crear su propia belleza, de arreglar lo que estaba roto, de contar sus propias historias sin necesidad de palabras. El colectivo creció. Las piezas que creábamos, llenas de identidad y del alma de Oaxaca, comenzaron a llamar la atención. Un día, una turista de la capital vio nuestros bolsos en la feria y quedó encantada. Era dueña de una boutique de lujo, y nos hizo un encargo enorme. Las mujeres del pueblo, muchas de las cuales nunca tuvieron sus propios ingresos, de repente se vieron como artistas, como emprendedoras. Ese dinero trajo no solo mejoras a sus hogares, sino una nueva dignidad, una nueva confianza. El zumbido de las máquinas de coser se extendió por todo el pueblo, una melodía de independencia femenina. Yo no era la líder, era solo la chispa que había iniciado el fuego. Verlas prosperar, encontrar sus propias voces a través del arte que tanto amaba, fue la mayor alegría de mi vejez. Mi historia de dolor se había transformado en una historia de empoderamiento para muchas otras. La herida que me abrió se convirtió en una puerta para ellas. En mi 75º cumpleaños, mis hijos y nietos prepararon una gran fiesta sorpresa en el rancho. El patio estaba decorado con luces de colores, la mesa estaba repleta de comida, y un grupo de mariachis tocaba mis canciones favoritas. Amigos del pueblo, las mujeres del colectivo, todos estaban allí. Mi corazón rebosaba de alegría. En medio de la fiesta, mi hijo Mateo, mi primogénito, el más serio y tradicional de los tres, pidió la palabra. Siempre fue un hombre de pocas palabras, como su padre, pero esa noche se levantó, carraspeó, y me miró con una emoción que rara vez veía en él. «Quiero hacer un brindis», comenzó, con la voz un poco temblorosa. «Un brindis por mi madre, Socorro Hernández». Hizo una pausa, mirando a la multitud y luego de nuevo a mí. «Durante muchos años», continuó, «vi a mi madre como muchas personas la veían, una mujer tranquila, fuerte, el pilar silencioso de nuestra familia, y la amaba por eso. Pero hoy veo que estaba equivocado. Mi madre no es silenciosa. Solo esperó el momento adecuado para que su voz se escuchara de verdad. Y cuando habló, no habló solo por sí misma. Habló por muchas mujeres que no tienen el coraje de hablar. Las lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos. Mamá, me enseñaste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en soportar el dolor en silencio, sino en tener el coraje de decir basta. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para construir la vida que mereces. Deshiciste un bordado antiguo y defectuoso para crear una obra de arte, y hoy todos estamos aquí para celebrar esa obra de arte que es tu vida. Te amo, mamá, y, más que eso, te admiro profundamente. Levantó su copa. Por Socorro, la mujer más fuerte que conozco. Toda la fiesta brindó, aplaudió. Mis nietos corrieron a abrazarme. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, rodeada del amor de mi verdadera familia, me sentí completa. La validación que busqué toda mi vida en un hombre, la encontré allí, en las palabras de mi hijo, en el abrazo de mis nietos, en el respeto de mi comunidad. La herida estaba, finalmente, cicatrizada, y la cicatriz, ahora, era solo el recuerdo de una batalla ganada. La vejez tiene sus desafíos, el cuerpo duele, la memoria a veces falla, pero también trae un regalo invaluable, la perspectiva. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a la mujer que Alejandro y Lupita describían. No veo una estatua asustada, una mujer sensible, una figura melancólica. Veo a Socorro. Veo los ojos que aprendieron a ver la verdad, incluso cuando era dolorosa. Veo la boca que, aunque pasó décadas en silencio, aprendió a decir no, y basta, con una firmeza inquebrantable. Veo las arrugas alrededor de mis ojos, no como signos de decadencia, sino como los rayos de sol de miles de sonrisas genuinas que he dado aquí, en mi rancho. Veo mi pelo, completamente blanco, como una corona de nieve, un símbolo de sabiduría y paz. Lo llevo recogido en un moño suelto, adornado con una flor de bugambilla, no para agradar a nadie, sino porque me hace sentir hermosa. Hablo con esa mujer en el espejo. Lo logramos, le digo, sobrevivimos. Más que eso, florecimos. Ya no hay amargura en mi corazón. Alejandro, Lupita, son solo personajes de un capítulo antiguo de mi vida, un capítulo que leí, del que aprendí y pasé la página.
Les deseo paz, donde quiera que estén, porque yo encontré la mía, y mi paz es tan vasta como el cielo sobre las montañas de Oaxaca. Aprendí que la peor soledad no es estar sola, es estar con alguien que te hace sentir sola. Aprendí que el respeto propio no es un lujo, es una necesidad básica, como el aire que respiramos. Y aprendí que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una casa que se construye, ladrillo a ladrillo, puntada a puntada, día tras día. Mi casa es pequeña, pero mi universo es inmenso. Está hecho del olor a tierra mojada, del sabor del tomate fresco, del color de los hilos en mi cesto de costura, del sonido de las risas de mis nietos y del susurro de las alas de millones de mariposas. Es un universo que yo misma he creado, y es perfecto. Hoy, el sol ha salido como todos los demás días, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Me he sentado en mi porche, con una taza de café caliente en las manos, el mismo café que un día fue el escenario de mi juicio final y que hoy es el símbolo de mis recomienzos. El aire es fresco, y un colibrí baila frente a un hibisco, su pequeña y vibrante celebración de la vida. Mi historia no es un cuento de hadas, no hay príncipes ni finales felices extravagantes. Es una historia real, de una mujer común, que encontró una fuerza extraordinaria dentro de sí misma. Es una historia sobre el dolor de la traición, pero más importante, sobre la gloria del autodescubrimiento. Soy Socorro Hernández. Fui esposa, soy madre, abuela, amiga y costurera. Pero por encima de todo, soy, finalmente, yo misma, libre, completa, en paz. Mi bordado está lejos de terminar. Cada día, añado una nueva puntada, un nuevo color, un nuevo hilo de experiencia. Y sé que, cuando llegue la hora de dar el nudo final, el tapiz de mi vida será algo de lo que podré enorgullecerme. Una historia de resiliencia, tejida con los hilos del coraje y bordada con los colores de la libertad. Y así, mi historia se asienta, como el polvo fino de Oaxaca después de la lluvia. Si el viaje de esta vieja costurera ha tocado tu corazón, si has encontrado un trozo de tu propia fuerza en la mía, te pido que dejes un rastro de tu cariño. Suscríbete aquí al canal, pues hay muchos otros tapices de vida por desvelar, y me encantaría compartir más hilos de memoria contigo. Comenta qué sentiste, qué parte de esta narrativa conversó con tu alma, y si te gusta, deja tu me gusta. Al fin y al cabo, cada gesto de apoyo es una hebra más en el tejido que tejemos juntos, creando una comunidad donde ninguna voz necesita ser silenciada nunca más. Gracias por escucharme.